Hola, hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo cómic. Am, Creo que en el anterior video había dicho que íbamos a terminar Ana Frank, pero eh, en estos días estuve eh, pasando por la librería nacional y entré. Y la verdad me antojé de este cómic. Habían otros, pues obviamente pues de las casas más famosas, ¿no? DC, Marvel, uno que otro manga por ahí vi. Pero esta, bueno, a mí me encanta todo el tema de las guerras mundiales y pues en sí los conflictos bélicos, eh, la historia y demás. Eh, no la he visto, esta historieta, este cómic, no lo he visto. Y de hecho es la primera vez que lo voy a abrir. De hecho acabé de botar el plástico que lo cubría. Pero bueno, vamos a leer. Yo creo que tal vez eh, esto sea la primera parte de este primer cómic. Bueno, de este cómic, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. A ver, dice Primera Guerra Mundial, escrito por Alan Cousil e ilustrado por Lalit Kumar Sharma. A ver, dice, este libro es dedicado a la memoria de los valientes y los inocentes, a los defensores y a los invasores, quienes fueron víctimas de las atrocidades inimaginables de la guerra y perecieron por los disparates de unos pocos. Al publicar este trabajo en Enlace Editorial, esperamos y oramos para que la humanidad nunca más tenga que sufrir la futilidad de la guerra. Supongo yo que dirá, bueno, habrá sido un error, ¿no? Fatalidad de la guerra. Aquí hay un código, no sé, para quien le interese. Estarán en casa antes de que las hojas hayan caído de los árboles. Kaiser Wilhelm II a los soldados alemanes, agosto de 1914. Bueno, ya comenzamos de lleno. A ver, bueno, no veo muy bien desde acá. Ahora sí. Dice Batalla del Somme, julio de 1916. Así que esto es todo. ¿Estás listo, George? En absoluto. ¿Y tú? Estoy aterrorizado. Solo recuerda, yo te cubro, hermano. Padre nuestro que estás en silencio en el pelotón, a mi señal. Nah, está brutal, la verdad. O sea, el tema de la ilustración está hermoso. Se supone que la guerra para acabar con todos los guerreros termina para Navidad. Al final duró 4 años y mató a 16 millones de personas y dejó heridos a 20 millones más. No vas a morir, no vas a morir. Bueno, ahí vemos las trincheras. Mi nombre es George Smith y esta es mi historia sobre la Primera Guerra Mundial. Algunas personas le llaman la Gran Guerra, pero si quieren mi opinión, no hubo nada grandioso sobre ella. Es verdad. Podía ser el siglo XX, pero mucho
muchos líderes actuaban como si todavía fuera el siglo XIX. El emperador Wilhelm II de Alemania adoptaba una posición agresiva mientras el país comenzaba a rivalizar con Gran Bretaña como una potencia económica. Este fue un factor que llevó a Gran Bretaña a aproximarse a Francia. Las dos naciones firmaron la Entente Cordiale en 1904. Los franceses y los rusos eran también aliados, lo que preocupó a los alemanes de ser rodeados por todos lados por enemigos potenciales. Alemania formó una alianza con Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, y juntos eran conocidos como las potencias centrales. Los avances en la ciencia y en la industria llevaban la producción de armamentos a niveles jamás soñados. La revolución industrial estaba a punto de cambiarle la cara a la guerra para siempre. No había existido una guerra a gran escala en Europa por más de 100 años. Algunos tontos empezaban a creer que una guerra sería algo bueno. Para 1914, Europa era un barril de pólvora a punto de explotar. Lo único que faltaba era una chispa o una bala. La bala, o las dos balas, para ser más preciso, vinieron del arma de... A ver, que no lo leo muy bien. Gavrilo Princip. Princip era un miembro de la Mano Negra, una organización nacionalista secreta de Serbia, liderada por Dragutin Dimitrijević, cabeza del servicio de inteligencia serbio. Dimitrijević quería construir una mejor Serbia, la cual incluiría a Bosnia, que era parte del imperio austrohúngaro hasta el momento. Bueno, aquí ya son conversaciones de estos hombres. Dice: los hombres han sido enviados a Sarajevo, pero no estoy seguro de que tan confiables sean. Si pueden asesinar al archiduque Francisco Fernando, será un gran momento para nuestra causa, y si no lo logran, un poco de caos no les hará daño. Bueno, ese pequeño caos, importante guerra, ¿no? De todas maneras, dudo que la historia vaya a recordar a unos pocos estudiantes muertos. Trifko Graves, bueno, aquí están como los que participaron. Trifko Graves, Vaso Kovrilović, Shevko Popović, Mehmet Mehdevasić, Nechkov Kabrinović y Danilo Ilić. Gavrilo Princip tenía tuberculosis, estaba muriendo, pero estaba lleno de fervor nacionalista. Es este hombrecito de acá. Bueno, dice, y estos dos formaban una combinación mortal. Ya casi es la hora. Hoy daremos un golpe por la libertad. Poco se sabe de sus cargos. Algunos sugieren que Princip era el líder, mientras otros dicen que era Ilić. Kabrinovich, tú usarás la bomba. Nosotros 7 nos repartiremos por la ruta de Apulquay. Si alguno de ustedes falla, tome el clanuro. No podemos permitir que nos atrapen hasta que el trabajo esté hecho. En la mañana del
28 de julio de 1914, Gabrinovich asumió su posición, mezclándose con la multitud que había ido a ver a los herederos del trono del imperio austrohúngaro. Mira, ya están aquí. La duquesa Sofía era tratada como plebeya por la corte de Austria y solo podía sentarse al lado de su esposo en público cuando él estaba atendiendo sus deberes militares. Fue por esta razón que el archiduque había decidido visitar Bosnia para inspeccionar las tropas. Después de inspeccionar al ejército, la pareja real visitó Sarajevo para inaugurar el nuevo museo del estado. Bueno, aquí creo que vemos cómo están sí, aquí ya van a detonar la bomba. Debía haber sido un momento feliz. Y bueno, se escucha el grito por una Serbia mejor. Bueno, un bombazo y pa'l río. Gabrinovich cometió un error básico. A la bomba le tomó 10 segundos para detonar después de haber sido preparada. Rebotó fuera del carro del archiduque y destruyó al que estaba detrás. Hay que ser tonto, hermano. Sofía al suelo. Quizás esperando conduce tonto. El que sería el asesino intentó ahogarse en el río, pero para su infortunio el agua le llegaba solamente a los tobillos. Ven aquí tú. Han arrestado a Gabrinovich. Ya deben saber de nosotros. Él hablará, lo harán hablar. Escuché que el archiduque continúa como si nada. Está reunido con el alcalde ahora. Solo mantengan la calma y no entren en pánico. Tal vez tengamos una segunda oportunidad. Me pregunto qué estaría pasando por la cabeza de Príncipe aquella mañana. Nadie sabe exactamente qué fue lo que lo llevó a la calle Franz Joseph. ¿Ya escuchaste? Alguien intentó asesinar al archiduque. Su amigo está en el hospital. ¿Quién haría tal cosa? Incluso algunos dicen que compró un sándwich en Mortis Killers o Schillers. Fernando corría con su peor suerte. Iba caminando al hospital a visitar al herido cuando su carro viró por la calle Franz Joseph. ¿Qué estás haciendo? Ese es el camino equivocado. El archiduque, no puedo creerlo. No solo tomaron el camino equivocado, sino que el carro se averió justo al frente de Príncipe. Príncipe había sido expulsado de la escuela por hacer parte de demostraciones en contra de las autoridades austrohúngaras. Desde entonces había intentado posicionarse entre las facciones anti-austriacas. El destino le dio la oportunidad perfecta. Y el resto, como ellos dicen, Rien Blanc. He dado un golpe por la libertad. Estos disparos serán escuchados en todo el mundo. Motines antiserbios explotaron en Sarajevo. Austria-Hungría estaba en busca de sangre. Los alemanes les dieron garantías prometiéndoles que apoyaran cualquier cosa que hicieran en respuesta. Ay, Dios. Austria-Hungría quería la guerra contra Serbia.
Enviaron a dicho país una lista con exigencias y cuando Serbia las aceptó, todos excepto una, la tomaron como pretexto para atacar. Hasta el momento, no sé si les pasa, a veces a mí me pasa, que cuando uno va a hacer una acción y uno va a hacer algo, sale mal con el objetivo de hacer eso que uno pensaba que quería. La verdad no me explico muy bien, pero si vemos, todo comenzó con una bomba fallida y es como que lo que vas a hacer va a ser horrible y va a desencadenar un montón de cosas. No sé, a mí a veces me pasa como que digo voy a hacer tal cosa y previo a eso hago otras cosas y todo sale mal. Tal vez sea por algo, ¿no? Pero bueno, sigamos aquí en el cómic. Rusia llegó al auxilio de Serbia mientras los rumores de guerra comenzaban a expandirse. Francia respaldó a Rusia y cuando los alemanes marcharon por Bélgica para atacar a Francia el 14 de agosto, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. Muchos festejaron la guerra. Muchos festejaron cuando la guerra fue declarada, pero otros, como el canciller de Gran Bretaña, Edward Grey, vieron el peligro. Las luces están apagándose en toda Europa. No las veremos encenderse de nuevo en nuestras vidas. Todo un visionario el viejo. Solo 6 semanas después del asesinato del archiduque Fernando, el mundo estaba en guerra. Gran Bretaña ardió con sentimientos antialemanes tan pronto se declaró la guerra. No puedo creer, invadieron Bélgica. ¿Qué le ha hecho Bélgica a alguien después de todo? Tú ni siquiera sabes dónde queda Bélgica. De todas formas, ¿qué es Bélgica? ¿Qué es ese ruido? Suena a problemas. La ciudad ha enloquecido. Están destruyendo la barbería de Hans. ¿Por qué? Destrúyela antes de que nos corte la garganta. Es un alemán, supongo que también estamos en guerra con ellos. Pero lo conocí apenas ayer. Estaba mostrándome a su nuevo perro. Atrapen al perro. Intenta escapar. Ven aquí conmigo. Ey, ¿por qué proteges a ese perro? ¿Acaso no sabes que es alemán? Es solo un cachorro y no ha hecho nada malo. ¿Tienes algún problema con mi hermano, Dennis? Tal vez eres un simpatizante de los alemanes. Tal vez necesitas una lección. Disculpa, Joe, no sabía que era tu hermano. Está todo bien, un pequeño malentendido. Eso es todo. Has vuelto. Solo por esta noche, embarco mañana. Debe ser emocionante ir a la guerra. Ojalá no dure mucho. Algunos dicen que terminará en Navidad. Apuesto que siquiera veré algo de acción. Joe estaba equivocado. Pronto caería en la trampa. Él era parte de la fuerza expedicionaria británica que desembarcó en Francia el 7 de agosto del 1914. El primer soldado británico muerto en acción fue John Parr. Era un scout y murió el 21 de agosto. Parr fue asesinado cerca de Mons, donde Joe y Lafayette tuvieron su primera confrontación con el enemigo. El Real Cuerpo Aéreo se había formado apenas en 1912. En los inicios de la guerra, los pilotos eran usados en su mayoría para misiones de reconocimiento. Es mejor regresar a la base. Parece que los alemanes están más cerca de lo que pensábamos.
Señor, aviste al enemigo cerca de Waterloo. El lugar está lleno de soldados alemanes. ¿Qué es esto? Eres piloto. Debe ser terriblemente frío allá arriba en el avión. Disculpe, señor. Debe ser también un asunto peligroso. ¿Qué harías si tu motor se avería? Bueno, uno solo espera la mejor. Uno espera lo mejor, señor. Ahora, sobre estos números, tome nota. Los campos están llenos de enemigos. Sí, estoy seguro de que creíste haber visto al enemigo, pero nuestra información prueba lo contrario. Descartado. No puedo creerlo, hermano. Hazte un favor, asegúrate de tener tu rifle listo para la acción. Tendrás visitantes indeseados muy pronto. El piloto tenía razón. Joe y sus compañeros apenas habían terminado su trinchera cuando fue sacudido por una explosión. Era agosto de 1914. A ver, agarro así mejor el cómic. Espero se esté viendo bien. Era agosto 23 de 1914. La batalla de Mons había comenzado. Allí fue el primer gran combate de la fe contra el enemigo. Espera. Fuego. Los británicos resistieron por su cuenta al primer día, pero fueron desafortunadamente superados en número. Eran 70.000 contra una fuerza alemana de 160.000 hombres. Para el final del día fue dada la orden de retirarse. He caminado por días, creo que no puedo sentir mis pies. Considérate afortunado, los míos han sangrado durante los últimos días. Para cuando las noticias de Mons llegaron a nosotros, yo ya sentía la necesidad de ayudar. Llámenlo patriotismo, si así lo quieren. Es un concepto anticuado, pero para entonces significaba mucho para mí y para mi amigo Fred. Vamos, unámonos. Siempre andas diciendo que quieres más aventura. No se trata de la aventura, solo quiero hacer mi parte y será más divertido que trabajar en la granja. Bienvenidos, chicos. Qué bueno verlos tan dispuestos al deber por el rey y su país. ¿Cuántos años tienes, chico? 16, señor. ¿Te das cuenta de que debes tener 18 para unirte al ejército? Oh, disculpe, señor. Tengo 18. Los tengo. Soy honesto. Excelente. Me gustan los hombres de palabra. Bienvenido al ejército, chico. Próxima parada, Francia. Nada, increíble. Y lo más probable es que hubiese sido así. No importaba. Lo importante era mandar carne de cañón, supongo, ¿no? En esto estaba equivocado. La próxima parada era el entrenamiento básico, pero esto sería solo después de que nos dieran una calurosa despedida. Mi madre lloró cuando le dije. Aún así, mi familia vino a despedirme. Creo que toda la ciudad está aquí. Hey, George, ahí está tu Marta. Había comenzado a salir con Marta unas semanas atrás. La extrañaba más que a nadie. Llévate esta foto. La hice especialmente para que no me olvides. No existe ninguna posibilidad de que alguien pueda olvidarte alguna vez, Marta. Cuídate, George. Por favor, cuídate. Vamos, George, apúrate, o te perderás la guerra. Era una foto grandiosa y nunca olvidé a Marta. Hubo ocasiones en que su recuerdo era lo único que tenía en mi vida. Aquella foto se convirtió en mi posesión más preciada. Aún la tengo. Un día
se la daré a mis nietos. No estoy seguro de lo que esperábamos cuando llegamos al campamento, pero lo encontramos. Nos tomó todos por sorpresa. Supongo que esto es lo más básico del entrenamiento. Me preguntó dónde podemos pedir una taza de té. Las primeras semanas fueron de entrenamiento básico. No había espacio suficiente para todos, entonces resultamos de alejándonos en un campamento común. Al principio estuvo bien, pero fue miserable en el invierno. La otra derecha, Smith. Bien hecho, Smith. Pronto sacaremos al soldado en ti. El entrenamiento básico duró 12 semanas y después de ellos nos fuimos a la guerra. Llegó el momento de mudarnos a nuestros batallones, donde comenzó el verdadero entrenamiento. Mientras estábamos atrapados en el entrenamiento, la guerra se expandía por todo el mundo. Bueno, aquí ya explican qué iban a hacer cada ejército. Las tácticas de Alemania estaban basadas en el plan Schlieffen, algo así, bautizado con el nombre de su creador, el conde Alfred Schlieffen. Él creía que Francia sería la más fácil de derrotar y que Rusia tardaría más en movilizar sus tropas. Estaba equivocado en las dos cosas. Por el este, Rusia no solo se movilizaba rápidamente, sino que invadió Prusia. El ejército alemán estaba en retirada hasta Hindenburg y Ludendorff. Tomaron al mando. Una combinación de suerte y buenas tácticas les ayudaron a ganar el día. El toque de suerte fue la intercepción de transmisiones de radio rusas decodificadas. Esto pasó a los alemanes al tanto de los números y las posiciones de las tropas rusas. Atacaron rápidamente y, a pesar de tener menos hombres, le infligieron un daño devastador al ejército ruso en la batalla de Tannenberg. Más de la mitad de los 230.000 soldados rusos fueron asesinados, heridos o capturados, mientras que solo 20.000 alemanes resultaron damnificados. Esta fue la última vez que los rusos pusieron pie en suelo alemán hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento no veo que el Imperio Austrohúngaro haya hecho algo. Qué mal, ¿no? Dice, mientras los retirados de Mons continuaban, mi amigo Joe se encontraba entre las tropas que fueron obligados a realizar una acción de retaguardia y ganar tiempo para que sus compañeros escaparan a salvo. Ustedes dos, ¿qué diablos hacen aquí todavía? Debieron retirarse hace media hora. Rápido, en el mapa había una huerta por aquí. Nos llevará de vuelta al batallón. Los alemanes están acercándose. No esperaban el alambre de púas. Vamos, tendremos que arriesgarnos. Vamos a la puerta. Ay, no puede ser. Cuidado. Ouch. Está trancada. No por mucho. Capitán, está herido. Intentemos encontrar algunos vendajes. No hay tiempo. Pongámonos a salvo y luego podremos ocuparnos de este pequeño rasguño. Los aliados pasaron semanas en retirada, la mayoría del tiempo sin comida o descanso. Ahí están, lo hemos logrado.
Gracias, capitán. Parece que nos hemos salvado. Él nos salvó. No pudimos salvarlo. Pobre hombre. Él se desangró por causa de la herida de metralla en su pierna. Bueno, es que el bombazo siempre fue grande. En septiembre del mismo año, el London Evening News publicó una historia de Arthur McCann llamada The Bowmen. Era sobre Mons y unos arqueros místicos ayudando a los ingleses. A pesar de ser un trabajo de ficción, la historia se apropiaba muy bien de la realidad y pronto surgió un mito sobre la batalla. Tú estabas en Mons, viste a los ángeles. Escuché que vinieron a luchar con nosotros. Debió ser un momento hermoso saber que Dios estaba de nuestra parte. No había ángeles en lo absoluto, a menos que cuentes al capitán Grady. Seguro, hijo, lo que sea, yo sé que escuché. Ejército alemán presionaba alejando más y más a los aliados. Para el 5 de septiembre, los alemanes estaban a menos de 20 millas de París. Pero entonces el general Van Kluck llevó al ejército alemán por el este en vez de por el oeste. Era una desviación del plan Schlieffen y uno de los comandos franceses, el general Joffre, fue rápido en notarlo. Él vio una oportunidad de encontrar a los alemanes cerca del río Marnes, aunque el río le dio el nombre a la batalla. En realidad, varias confrontaciones sucedieron a lo largo de él. En un punto, el ejército francés al norte de París estaba a punto de desmoronarse. El general Joseph Simon Gallieni, gobernador de París, usó taxis para mandar refuerzos al frente. Bueno, al no haber más, no, pues uno recurre a todo. La línea se mantuvo. Los alemanes comenzaron a ceder. Para el 12 de septiembre París estaba a salvo. Los dos lados habían perdido casi la mitad de sus fuerzas, pero fueron los alemanes quienes se retiraron. El plan Schlieffen estaba hecho trizas. Octubre vio llegar a Joe y su batallón a Ypres mientras la renombrada carrera al mar estaba a punto de concluir. Linda ciudad, una pena que la guerra viene en camino. Después de Marnes, el plan de los alemanes era llegar a los puertos y, así, tener el control del canal. El plan de los aliados era bastante simple: detenerlos. Los aliados buscaron en la vetusta ciudad de Ypres la última oportunidad de detener a los alemanes. Bienvenido a las trincheras, hijo. Tengo un regalo de bienvenida para ti. Esto le dará a los alemanes un buen susto cuando vengan. Lo hice con una lata de leche. Tal vez obtengamos unas granadas decentes antes de que la guerra termine. Sin embargo, no voy a esperar. Gracias, es un poco ruidoso por aquí. Son solo los bombardeos. Te acostumbrarás. Es cuando paran que debes preocuparte. Hey, los bombardeos pararon. Qué bueno tener al fin algo de paz y silencio. Stan, ¿qué estás haciendo? Agache la cabeza. Stan, uy, le metieron un importante tiro, brother. Disculpa, hijo, ahora estás en un lugar mejor. Estábamos juntos en Mons. Salvó mi vida más de una vez.
No quedamos muchos, supongo que es por eso que nos llamamos los viejos despreciables. ¿Los qué? Los viejos despreciables, la historia es que estábamos molestando al emperador, pues éramos solo algunos y aún así hacíamos sangrar las narices de los alemanes. Estoy cansado de este pequeño ejército de viejos despreciables del Sir John French. Eso me gusta. Hey, alemán, aquí está un regalo de un viejo despreciable. Ese es el espíritu, hijo. Espera un min. No, otra vez, no puede ser. Se comieron otro bombazo. Bienvenido de vuelta, soldado. ¿Dónde estoy? En el hospital de campo. Una explosión, pero ahora estás a salvo. Tuviste suerte. Solo tienes algunas contusiones y rasguños. Y los otros no tuvieron tanta suerte. Fuiste el único que salió en una pieza. Lo siento por tu pérdida. Gracias. Soy Kudadat Khan del 129 Baluchis. Joe Smith. ¿Qué te pasó? Bueno, es una larga historia. Los alemanes lanzaron una fuerte ofensiva en Gelubet. Éramos superados en número, pero les dimos un buen espectáculo. Somos las 129 Beluchis, no pasarán. Mantuvimos al enemigo contenido lo que más pudimos. Eventualmente yo era el único que quedara ahí. Debí haberme desmayado, pues lo siguiente que recuerdo es que los alemanes nos habían superado. Déjalo, está muerto. Pasé la noche intentando recuperarme, tuve suerte. Khan reportándose al 12. Deber, señor. Está siendo modesto. Mantuvo su posición todo el día a pesar de tener heridas. Si no fuera por él, todos seríamos prisioneros de los alemanes. Ahora, o aún peor, Khan se convirtió en el primer miembro del ejército indio en recibir la Cruz de Victoria, el máximo honor del ejército británico. Gran dato. ¿Alguna noticia del frente? El clima está empeorando. Pronto será muy malo para pelear. Los alemanes deben estar desesperados también. Juro que sus soldados parecen estar haciéndose más jóvenes. Khan tenía razón. El ejército alemán había puesto estudiantes voluntarios al frente de sus líneas. La mayoría tenía solo 8 semanas de entrenamiento. No tuvieron una oportunidad. Las trágicas muertes se hicieron conocidas como Kindermord, Bay Ypres y masacre de los inocentes en Ypres. Joe se mantuvo lejos de la línea del frente por un mes. Cuando regresó, la primera batalla de Ypres se había estancado y los dos bandos se habían atrincherado en sus posiciones. En otros lugares, la guerra continuaba su trabajo sangriento. Aunque la marina de Gran Bretaña era insuperable, Alemania había construido una flota propia en el ajetreo de la guerra. Al principio, los aliados tuvieron suerte cuando fuerzas rusas se apoderaron de libros de códigos alemanes que estaban en el SMS Magdeburg, un navío destruido. Los rusos les pasaron los libros de códigos a los británicos. Los alemanes solo descubrieron que los aliados los tenían hasta 1918. Los japoneses nos ayudaron a controlar la mayoría de las colonias alemanas en el Pacífico. Uno de los éxitos más grandes de los alemanes fue el capitán Maximiliano von Spee. Por varios meses, la flota de von Spee
atacó navíos de los aliados por el lejano este antes de irse al Pacífico Sur y llevó a los aliados a una amarga derrota en la batalla de Coronel. La respuesta de los aliados fue enviar dos navíos de guerra, el HMS Invencible y el HMS Inflexible. Von Spee fue engañado y ordenó, por una falsa comunicación, atacar el puerto de Stanley. La batalla de las Malvinas ocurrió el 8 de diciembre del 14. Las fuerzas de Von Spee fueron destruidas por completo. Von Spee y sus dos hijos murieron en la batalla junto a 1871 marineros alemanes. Para la Navidad de 1914, la guerra se había estancado con todo el frente occidental, convirtiendo un vasto atrincheramiento fortificado. Me pregunto, ¿hasta dónde van estas trincheras? Desde la costa hasta Suiza es lo que he escuchado. Nunca pensé pasar Navidad en un lugar como este. Creo que estoy enloqueciendo. Juro que puedo escuchar a los alemanes cantar Noche Silenciosa. Puedo escucharlo también. Tal vez es un truco. Son los alemanes, Joe. Solo se han ido a poner árboles de Navidad en su lado y un gran cartel que dice Feliz Navidad, Tommy. No había tiroteos en todo el día. Les desearé una feliz Navidad también. No, van a dispararte. Nah, solo los generales quieren que nos matemos los unos a los otros en Navidad. Está bueno eso. Feliz Navidad. A pesar de que la negativa de los generales de los dos bandos en 1914 hubo una tregua navideña. Los soldados se mezclaron en una tierra de nadie, se dieron regalos e intercambiaron direcciones. Bueno, esto es verdad, ¿no? Mandan a gente inocente y todos somos seres humanos, pero bueno, gente que se odia manda gente que no se conoce a matarse. Pero bueno, la paz duró todo el día. Las personas reían y algunos incluso jugaban fútbol. No te quedes ahí, derríbalo. 3-2 para los alemanes. Es bueno hablar cuando esto termine. Debemos beber a nuestra salud. Entonces guardaré estos cigarros para ese día. Por supuesto, no duró mucho. Los generales pronto abrieron camino para iniciar el conflicto nuevamente. Ahí lo tienen. Comenzaba en los hogares. Las personas sentían la oscuridad de la triste realidad de la guerra. El invierno en las trincheras no era una experiencia agradable y yo mismo lo sufrí para el fin de año. El 24 de diciembre sucedió la primera ronda de bombardeos a Gran Bretaña. Un piloto alemán, teniente Bronzinski, intentó destruir el castillo de Dover. Lanzó una bomba con sus propias manos desde su avión. Falló, pero hirió a James Bank, quien estaba trabajando en el jardín de la rectoría. Ya me imagino. 1915 vio llegar los primeros ataques de Zeppelin cuando los alemanes bombardearon Great Yarmouth y King's Lynn. Incluso en mayo llegaron hasta Londres. 35 personas fueron asesinadas en ese ataque. Aquel mayo, Joe y su batallón regresaron a Ypres mientras los alemanes
presionaban de nuevo la ciudad. Ha cambiado un poco. Sí, parece que la guerra no concuerda con el lugar. Con toda la práctica que tenía, excavaron rápidamente hasta sus nuevas posesiones. Smith, es momento de una ronda de agua. Sí, señor. Joe tuvo suerte. Estaba en la granja recogiendo agua para las tropas cuando el ataque comenzó. Aquí vienen. Parece que las balas de los alemanes están cayendo de cerca. Mira todo ese humo. No creo que eso sea humo. Es gas. Orinen en las máscaras. Se supone que ayuda a parar el gas. Aquí dice que la segunda batalla de Ypres fue la primera vez que los alemanes usaron gas contra los británicos. Ok. No sé si puedo hacer eso. Suena asqueroso. ¿Prefieres morir? Entonces orinar será. Joe había empezado a conocer a Peter Almond. Tenía 26 años y quería trabajar en el teatro cuando regresara a casa. Peter me dijo que creyó que todo había terminado en aquel momento. Pronto el gas se disipó, pero había cumplido con su terrible misión. Por una vez, los alemanes no presionaron su avance. Limpiar las trincheras era una de las peores labores, especialmente cuando los cuerpos pertenecían a tus amigos. Si no me hubiera enviado por agua, yo sería uno de estos. Peter, ayuda, tenemos un sobreviviente. Peter se había desmayado y había caído hacia atrás. Sus amigos muertos habían caído sobre él, creando un pequeño bolsillo de aire que lo protegió de lo peor del gas. Vamos a sacarte de aquí. Te llevaremos a la plataforma. Peter sobrevivió a la guerra y terminó dirigiendo el teatro local de su ciudad. Tuvo una buena vida. Supongo que él fue uno de los afortunados. El gas fue usado por primera vez en la segunda batalla de Ypres. Los primeros ataques confiaron en que el aire llevaría el gas sobre las posiciones enemigas. Diferentes tipos de gas aparecieron pronto, incluyendo el fosgeno, el gas mostaza. 91.000 hombres fueron asesinados con gas y los heridos llegaron a 3 millones. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Espero les esté gustando este cómic. A mí, insisto, me encanta todo lo que tenga que ver con la historia de los conflictos bélicos de la humanidad. Y bueno, falta la verdad bastante, ¿sí? Sin embargo, no creo hacer más de 2 videos, la verdad. Entonces, este cómic de Primera Guerra Mundial, hasta ahora se los recomiendo. No soy gran experto en cómics, pero la verdad me ha gustado. Ha estado bueno. Bueno, no siendo más, los invito a suscribirse a mi canal. Trataré de subir la segunda parte lo más pronto posible. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video.